Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos encontramos con David Rosenthal para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Oyentes que igual les pasa lo que a mí, que están aprendiendo mucho de estas épocas y lugares, de una presencia no muy numerosa, pero sí muy determinante en los orígenes de la, digamos, de la conquista europea en algunas zonas, especialmente en Centroamérica. Hemos visto a los holandeses, a los daneses, a los curlandeses, que ni siquiera conocía su existencia. Y ahora vamos a hablar de dos islas que seguramente le sonarán como sitio turístico de habla francesa, Martinica y Guadalupe, pero que también allí hubo una historia judía, una historia sefardí, ¿no? Ok, bueno, retomando un poco el programa anterior, o bueno, los programas anteriores sobre Tobago, a diferencia de Tobago, Martinica, Cayena, Surinam fueron destinos donde los judíos desearon quedarse, porque en cambio de Tobago casi todos retornaron a Ámsterdam. Por ejemplo, Daniel Levy de Barrios, también Abraham Israel Horta, todos estos se van para Cayena y luego que son expulsados en 1664 retornan a Ámsterdam. Algunos se quedan y también hay algo interesante que es una dote de la Santa Compañía para dotar doncellas, que es judeo-portuguesa de Ámsterdam, que allí figura el nombre dentro de los financieros de esta organización, dentro, digamos, de los donantes, David Pérez de Tobago, pues la familia Fernández Tobago había añadido Tobago a su apellido porque habían estado allí. Y por ejemplo, Judith, hermana de Daniel Levy de Barrios, que tuvo 2 hijos, murió en Tobago. Pero sí, la historia de Tobago es particular porque los judíos no desearon quedarse allí, nunca en realidad hubo como deseo de crear un establecimiento permanente. En cambio, el Caribe y las Guyanas sí. También muchos que retornan a Ámsterdam, otros van a Cayena, que era su destino original, y otros van a Martinica, que es el tema que nos trae hoy, cuando los judíos todavía podían residir allí, porque también veremos que luego fueron expulsados antes de que los franceses, con su llamado Código Negro, pues expulsaran a los judíos. Entonces vamos a ver la historia un poco de que en 1654, huyendo de la Inquisición portuguesa, 600 holandeses procedentes del nordeste de Brasil, es decir, de Pernambuco, con 300 de sus esclavos, es decir, 900 almas, llegan a Martinica, donde los jesuitas que ya estaban instalados en esta colonia rechazan ese asentamiento. Sin embargo, es Charles Well, que es digámoslo, quien tenía a disposición Guadalupe, quien les da 16 hectáreas de tierra en San María de Capesterre, en Guadalupe. Entonces, bueno, vemos que esta historia de Martinica, en realidad Martinique y Guadeloupe, es bastante corta, solo 60 años. Llegan los primeros judíos hacia 1620, llegan con compañías holandesas y con la labor en específico de adelantar una labor comercial a favor de los neerlandeses, y esto va hasta 1685 cuando son expulsados. A pesar de que es un breve paso el que tienen los judíos en estas islas, la presencia judía tuvo un importante impacto en la vida de Martinica y Guadalupe. Aportó importantes cambios, sobre todo económicos, así como los judíos habían tenido esa importancia en el Brasil, y también, por ejemplo, en Joden Savan, en Surinam. Entonces, digamos que hubo primero
una aceptación de los franceses. Y es que había sido en el año 1635 cuando Armand Duplessis, el cardenal de Richelieu, fundó la Compañía de Isles d'Amérique, Compañía de las Islas de América, con la intención de desarrollar la producción y comercio de plantas tropicales. Entonces fue el cardenal Richelieu que vio en estas Indias Occidentales una fuente de ingresos para la corona y para el Estado francés. Entonces establece una compañía francesa, eh, empiezan a recaudar unas comisiones y unas tasas que eran un poco elevadas, 20% de las ventas. Y bueno, así vemos que la fundación de esta compañía francesa coincide en 1635 de la Martinica, con la ocupación de Martinica en el nombre de Francia por Pierre Belin Desnambuc. Tal situación resultó de su previo y exitoso desembarco y ocupación de la isla de San Cristóbal, es decir, San Kitts, en 1625, y el acuerdo que logró para dividirse la isla con los ingleses, iniciando el desarrollo de la plantación de tabaco y la producción de índigo, que es añil. Entonces, era una isla de una producción sobre todo de tabaco y algunos frutos silvestres y de estañil, lo que llevó a la fundación de la empresa francesa que tomó el nombre de Compañía San Cristóbal. Y luego la captura de la isla de Guadalupe fue por Jean de Plessis, señor de Osenville, que en el 35 también, en 1635, suscitó esperanzas a los franceses de un desarrollo y su correspondiente provecho. Entonces, estas esperanzas no se materializaron. El producto principal, el tabaco, que solía ser vendido sobre todo a no franceses, privando así a Francia del pago de derechos de importación. Los precios mundiales del tabaco bajaban cada vez más. La Compañía de las Islas de América estaba perdiendo dinero. Entonces es en 1649 que se ve obligada a vender sus derechos a empresarios privados, y estos toman el título de señor o señores, que fueron facultados para administrar la isla según parámetros inspirados por sistemas ingleses y holandeses. Entonces, digamos que los franceses copian todo el tema de la administración británica y neerlandesa para también hacer un poco de competencia. Y en 1649 las islas de Guadalupe y María Galante fueron compradas por la familia Well, y Martinica, Santa Lucía, Grenada y las Grenadinas por el señor o Monsieur Diel Duparquet, un sobrino de Desnambuc, que recordemos era quien la había, digamos, colonizado. Entonces, producida esta ocupación francesa en Martinica, recordemos que en Martinica nace Joséphine de Beauharnais, es decir, la esposa de Napoleón. Ella nace como Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, Josefina de Beauharnais, más conocida así. Ella, bueno, se casa con Napoleón, como bien sabemos, y ella había nacido en una plantación martiniqueña de esclavos que era propiedad de su familia, llamada La Pagerie. Entonces, bueno, además hay que añadir que Napoleón fue responsable de restablecer la esclavitud en la isla en 1794. Esto es bastante interesante porque Napoleón tendría que restablecer para 1794 la esclavitud, seguramente por la precariedad económica que tenía la isla para ese entonces. Entonces, la imagen de la isla continúa siendo bastante negativa. Aún las dos islas y todas las pequeñas islas que tienen al lado continúan siendo territorios de ultramar franceses. En cambio, a Guadalupe habían llegado, bueno, llegó Colón en 1493. Él bautizó como Deseada a una primera isla que descubrió, que luego pasaría a ser la Desirat para los franceses. Luego María Galanta o María Galante, en honor a Santa María, la nave capitana. Y bueno, los españoles tuvieron una presencia, pero a la final no les fue de mucha importancia este territorio, porque no había pues mucho que extraer, no había minas de oro ni
recursos naturales de importancia, así que simplemente les servía como un puerto de aguada, es decir, donde se atracaban, se reabastecían con agua dulce y madera, y luego sí seguían a su destino. Entonces, bueno, Martinica que se ocupa en 1636, entonces aquí sus nuevos poseedores encontraron una cantidad de judíos que ya habían llegado, venían de Ámsterdam directamente. Entonces, los judíos que llegan a Martinica y a Guadalupe venían directamente de Ámsterdam, luego llegarán los que venían de Pernambuco y bueno, a su vez venían de Ámsterdam, pero digamos que venían ahora huyendo de esa expulsión, dado que los portugueses pues les ganan este territorio a los holandeses y además viene consigo la Inquisición. Entonces se habían desempeñado como agentes y gerentes más que todo para las empresas holandesas. Es Jean-Baptiste Dutertre, que es el monje dominico quien llega a Martinica en 1640 y permanece durante 16 años. Él dice que un incendio consumió 60 depósitos. Era muy común ver esos incendios, pues recordemos que estas islas habían sido anteriormente ocupadas por los arawak, pero en específico de los caribes, que se les conocía por ser los más hostiles y los más, digámoslo, guerreristas o los más salvajes también contra los europeos. También habían sido caníbales y también habían atacado a las mismas tribus arawak. Entonces toda esta zona estaba poblada por caribes, entonces también es muy recurrente ver que habían incendios. Y este monje dominico Duterte dice que había ya una presencia holandesa, y esa presencia holandesa más que todo era judía, hispano-portuguesa, pero que venía de Ámsterdam. Los franceses no se dedicaron a perturbar a los judíos, entonces tuvieron una existencia relativamente tranquila, tampoco era un número muy grande. Había judíos en los depósitos, en las plantaciones y en empresas comerciales en todas las islas. No formaban una comunidad, por lo que sabe, seguramente se reunirían en alguna casa privada, pero digamos que no erigieron una sinagoga. Los judíos aquí trabajaron y prosperaron durante unos 20 años con el dominio francés. Fueron tolerados y protegidos por los gobernadores franceses, digamos, desde la corona francesa y también con la compañía francesa que se había establecido acá del cardenal Richelieu. Además, fue importante ese apoyo judío en los términos comerciales y financieros. También hubo ese éxito judío que es recurrente ver en todos los sitios donde hubo un asentamiento judío, y esto hace que los pobladores y mercaderes franceses, pero sobre todo monjes y sacerdotes católicos, ya habíamos hablado de jesuitas y todo esto, que empezaban a llegar a la colonia un poco también con labores de misioneros, quizá, empiezan a tener problemas con los judíos, y ellos son quienes luego van a presionar al gobierno francés para que expulse a los judíos holandeses que estaban en la isla. Entonces, esta presencia judía en Martinica cambia dramáticamente cuando los portugueses ocupan todo el Pernambuco holandés, todo ese Recife también, y entonces llegan buques repletos con colonos judíos y también con protestantes holandeses y de otras procedencias, es decir, llegan holandeses, entre ellos una buena parte son judíos que venían de Portugal y de Ámsterdam. Entonces llegan al Caribe, más que todo siempre venían buscando Cayena o incluso Surinam o Curazao, pero entonces acá llegan por lo menos en 1654, como ya lo hemos dicho, y entonces desembarcan sus jefes. Tenemos este relato de Dutertre, el fraile francés, dice que un buque de 1.400 toneladas que enfiló hacia nuestras islas
alcanzó la Martinica hacia comienzos de 1654. Sus jefes desembarcaron y vinieron a presentar su homenaje a Monsieur Duperqué, solicitándole su anuencia para asentarse en la isla bajo los mismos términos y condiciones que los colonos franceses. Monsieur Duperqué estaba inclinado favorablemente a esto y se les hizo algunas promesas, pero los reverendos padres jesuitas le declararon que eso iba contra la intención del rey y que la introducción de semejante gente en la isla, que en su mayoría estaba compuesta por judíos y otros heréticos, introduciría herejía y judaísmo, y esto pudo convencerle. Entonces decide, apenado de hecho, rechazarlos en la forma más cortés que le fue posible. Entonces hay un rechazo en Martinica. Sin embargo, en Guadalupe, que estaba como gobernador Monsieur Huel, supo que se había rechazado esta entrada de los judíos a Martinica y vio en esto una oportunidad, así que se esperanzó en que ellos vendrían a Guadalupe, que fue precisamente lo que pasó. Entonces Tertre dejó su crónica de la llegada de los refugiados, un gran navío colmado de habitantes de la isla de Tamarica, Brasil. Tamarica, nombre también que tenía ese nordeste brasilero ocupado por los holandeses otrora, y sus esclavos ancló en la isla, y 4 jefes de aquel buque acudieron a solicitar permiso para residir en ella con sus familias y sus esclavos, bajo las mismas condiciones de los demás habitantes. Monsieur Huel lo recibió bien y aceptó su solicitud con gran contento. Entonces otros navíos arribaron la noche siguiente. Una fragata completa holandesa llegó ese mismo día. También otros 2 grandes buques vinieron con habitantes de Paraíba, Brasil, y el miércoles siguiente un gran navío con la guarnición de Tamarica y Paraíba. Entonces vemos que todo ese exilio que venía de Brasil, entre ellos bastantes judíos, al no poder establecerse en Martinica por el rechazo de los cleros cristianos, sobre todo católicos, que estaban allí ya con una importante presencia, tienen que llegar a Guadalupe. Entonces Dutertre nos informa que estos refugiados del Brasil, que más o menos eran 900 hombres entre esclavos y hombres libres, vinieron con una ingente cantidad de bienes. La impresión reinante en Guadalupe era que esos refugiados de Brasil, una vez que desembarcaran, invertirían mucho oro y plata haciendo compras para instalarse. Entonces en Martinica, mientras tanto, Duparqué advirtió que se estaba perdiendo una nada frecuente oportunidad de hacer ganancias, y además que todos los nuevos colonos se estaban instalando en Guadalupe. Es decir, sabían que traían junto con ellos bastante oro y plata, es decir, traían dinero para invertir, lo cual era bastante interesante. Sin embargo, los jesuitas en Martinica no les importaba esto. Entonces hubo, digamos, un choque entre Duparqué y los jesuitas también, quienes a su vez alentaron a su superior que viajase a Guadalupe y convenciera a Monsieur Huel de expulsar a esos forasteros procedentes de Brasil. Tertre nos hace saber que Huel le dio al superior de los jesuitas que se ocupara de sus propios asuntos. Le dijo al superior de los jesuitas que fueran y se ocuparan de sus asuntos en Martinica y no se metieran con Guadalupe. Y esos holandeses se establecen en Guadalupe. Poco después llega otro buque de refugiados, llega con 300 holandeses, y a estos holandeses sí los recibe Duparqué en Martinica, ya que seguramente no iba a perder por 2 veces esa posible inversión en la isla. Y de varias fuentes y documentos tenemos claro que los términos de la rendición de los holandeses a los portugueses en Brasil, los holandeses y los judíos podían marcharse con toda su propiedad, mueble, dinero y esclavos. Es decir, a diferencia de lo que había sucedido en Europa, aquí podían marcharse con todo lo que tenían. Entonces, seguramente que los judíos que llegaban a Martinica y a Guadalupe llegaban con dinero. Y bueno, digamos que eso es todo por hoy. Pues una historia apasionante, la de los judíos que fueron desde Pernambuco y algunos desde Ámsterdam a poblar estas 2 islas del Caribe, que en una no las dejaron y en la otra sí,
pues seguiremos en próximas entregas avanzando más en el tiempo y expandiéndonos por el continente americano para seguir los pasos de Sefarad en este nuevo mundo. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta la próxima.